Claudio Caballero, buenas tardes. Muy buenas, Pedro. Hablamos de sectas. Pues sí, vamos a ver lo que nos dice nuestro invitado y además un primera espada. Además, un tema bastante arriesgado, un tema bastante peligroso y que últimamente, por desgracia, tenemos que decirlo, pues parece ser que está de moda. Cierto, y además hay que cogerlo con pinzas porque además nuestro invitado no lo va a aclarar, pero desde luego, sobre todo siempre que se habla de sectas se relaciona con religión y seguramente lo que hay que diferenciar es qué religión o qué religiones son sectas y cuáles no, pues si son todas. Evidentemente, a veces, amigos oyentes, tan solo es necesario, digamos, carecer de un carácter fuerte y tener ciertos problemas de relación social para que de la noche a la mañana, pues el líder o los enviados de que pertenecen a su vez a unas inusuales asociaciones, capturan a personas con este perfil. Vamos a hablarles en los próximos minutos de sectas, de formaciones que persiguen fines a veces desagradables, incluso para los propios miembros de estas. Hoy veremos en profundidad buscando cuáles son los verdaderos objetivos que persiguen estas aisladas como también ocultas formaciones, y para ello pues vamos a ir de la mano de José Rodríguez, de Pepe Rodríguez, como a él le gusta que le llamen, que es licenciado en Ciencias de la Información y especializado en técnicas de persuasión coercitiva y problemática sectaria. Es autor de varios libros relacionados con el entorno de las sectas y desde luego que vamos a darle más detalles de nuestro invitado sobre este investigador y sus publicaciones al final del programa, pero ahora nos quedamos con su saludo. Pepe, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estamos? Pues cansado, porque no paro. Yo quería montarme un año tranquilito, pero el pasado fue terrible y pues empieza peor, que le vamos a hacer. Claro, a ver si llegamos al famoso año sabático que todos necesitamos. Yo hace años que me descargué de trabajo para iniciar un sabático. El problema es que es un sabático con más trabajo que un año normal, pero bueno. Claro, y luego hay que recuperar las asignaturas pendientes. Sí, hay demasiados, pero bueno, mira, la vida es eso, llegar tarde a todas partes, pero estar contento y feliz. Seguramente, Pepe, las personas con incertidumbre, entre comillas, como puede ser tú, no pueden agarrarse a ese año sabático, no pueden estar quietos. Hombre, cuando hay muchas inquietudes y muchos intereses es difícil estar mirando el cielo, aunque lo hago regularmente y pierdo el tiempo o invierto el tiempo escuchando música, invierto mucho tiempo con los amigos, lo que pasa que luego pues duermo menos porque hay que hacer demasiadas cosas. Claro, pues sé bienvenido ante todo a la llave del conocimiento y gracias por estar con nosotros. Pepe, hablamos de sectas, yo creo que la mayoría de nuestros oyentes tendrán un concepto algo general sobre lo que son las sectas. No obstante, vamos a contribuir con tu ayuda, una ayuda muy importante a que ese conocimiento pues sea mucho más profundo y que al mismo tiempo pues nos sirva, digamos, como prevención y cautela ante ella. Ante todo, ¿qué debemos entender como secta y quiénes formarían estos grupos? A ver, depende de lo que queramos analizar. Secta no es más, como secta en el sentido sociológico, no es más que un grupo extendido de otro. En este sentido, la Iglesia Católica es claramente una secta cristiana y es claramente una secta judeocristiana, ya que se escinde del tronco común, primero del judaísmo, luego del judeocristianismo, etcétera, etcétera, y lo mismo que del cristianismo, hay miles de sectas distintas sin que ser secta implique nada peyorativo. Lo peyorativo lo tiene cuando la Iglesia Católica quiso diferenciar a los buenos, que son ellos, según ellos mismos, de los malos, que son todo el resto, y cuando la Reforma Protestante en el siglo XVI al concepto de secta se le añadió el concepto de equivocado, farsante, etcétera, etcétera. Pero en definitiva, sectas hay muchas, y sectarios lo somos en alguna medida más o menos todos. Sería ya más criticable, aquí entramos ya, nos acercamos a la cuestión, cuando a la palabra secta le añadimos el concepto de secta destructiva o de sectarismo destructivo, que sería una dinámica grupal en la que hay tres grandes patas definitorias. Es una dinámica de grupo que utiliza técnicas de manipulación para intentar controlar a sus adeptos, intenta aislar a estos adeptos y conculca sus derechos, les limita o les elimina derechos jurídicos que son inalienables en un Estado de Derecho. Esta definición, estas tres patas, son lo que nos pondrían delante de una definición de sectarismo con la que tenemos que ser críticos y con la que tenemos que enfrentarnos, por supuesto. Pero digamos que en su raíz, como has dicho, el término secta
no tiene por qué ser siempre peyorativo, ¿no? Siempre en plan destructivo. No, en absoluto. Y además, en muchísimas sectas, en miles de sectas, se dicen cosas muy interesantes. Y si vamos al cristianismo, en muchas sectas, y ponemos sectas entre comillas, si queremos, cristianas, encontramos una visión más pura y más interesante del Evangelio que no en la troncal Iglesia católica. Se conserva mucho mejor y se hace una lectura mucho más razonada y mucho más correcta de los textos del Nuevo y del Antiguo Testamento. Básicamente, Pepe, en la religión es donde más encontramos este tipo de sectas, por decirlo de alguna forma. Pero ¿cómo podemos diferenciar cuando se trata realmente de una secta y no la debemos relacionar con la religión madre? Es que yo creo que si entramos por este camino nos complicamos mucho la vida. En principio, el sectarismo se da en cualquier tipo de actividad humana. Hay sectarismo en las religiones, por algo también muy comprensible, porque la religión intenta abarcar, intenta cubrir parcelas de la fragilidad humana. Por tanto, cuando uno es frágil, es mucho más fácil que vaya a entornos religiosos o supuestamente religiosos, o que tienen que ver con el esoterismo, que tienen que ver con lo trascendente. Tanto las religiones se llevan buena parte del sectarismo, pero lo hay en política, lo hay en ámbitos académicos, en la universidad. Cualquier actividad humana puede conllevar a un exceso de vehemencia, un exceso de fanatismo, a un los míos son los buenos y los demás son los equivocados. Y ahí estamos hablando de sectarismo. No es más sectario ni es más secta la secta aquella japonesa que se dedicó a poner gasarín que ETA, por ejemplo. El sectarismo es idéntico en todas partes, la barbaridad es la misma y el proceso mental que lleva a este extremo es muy parecido en todas partes. Pero podemos, en alguna forma, Pepe, encuadrar un determinado tipo de secta como la más peligrosa. Si nos tuviéramos que inclinar hacia la que tiene ese carácter trascendental, ese carácter político, ¿con cuál nos quedaríamos? ¿Cuál es ante la cual nos tenemos que poner más en cautela? Hombre, si hay que hablar en España de un sectarismo peligroso, obviamente hay que hablar del radicalismo vasco y de ETA. Sin duda alguna. Este es el sectarismo más peligroso que tenemos en España. Y es un sectarismo que afecta a quienes son sus creyentes y a quienes no lo son, porque simplemente se dedican a asesinar a quien es distinto a ellos. Estamos hablando de un núcleo de violencia muy importante, pero fanático, sectario, sin ningún tipo de duda, y con sus grandes sacerdotes, algunos que están dentro del entorno batasuna y otros que están en la luz pública en el Partido Nacionalista Vasco y a la vista de todo el mundo. Luego hablaríamos de grupos que pueden tener más o menos riesgo, pero cuando yo hablo de riesgo, prefiero hablar del riesgo, ponerlo el acento en el individuo. Podríamos hablar de cienciología. Cienciología es un grupo que tiene una gran voracidad por el dinero ajeno, esto es cierto, que es muy discutible las supuestas técnicas para hacernos superhombres que venden, que es absolutamente discutible que desenganchen de la droga o que curen no sé cuántas majaderías, como dicen curar. Pero siendo todo esto discutible y la gran voracidad económica que tienen, por tanto hay un riesgo y no tienen ningún escrúpulo, dentro de cienciología hay clientes, hay gente que ha hecho cursos, le ha ido muy bien y no le ha pasado nada. Y otros, muchos, pero no todos, que se han arruinado, que han gastado lo que tenían, que han puesto en riesgo a veces su salud porque han dejado la medicación, porque era incompatible con las supuestas terapias de cienciología. Tanto ahí hay un riesgo, pero ¿dónde estaría el matiz para diferenciar entre el que ha hecho lo mismo que otro y no le ha pasado nada y al que ha tenido problemas? En la madurez, en el perfil de personalidad de esta persona, que la puede engañar cienciología, pero la puede engañar el vecino de al lado, o el vendedor de crecepelos de la plaza de al lado, o el cura de la esquina, o cualquiera. Si son personas frágiles, en un momento determinado están pasando por una gran crisis y el primero que les contacta, que les ofrece algo, que les ayuda a reducir su estado de ansiedad, pues se les lleva el gato al agua y se les lleva la cartera, por supuesto.
Pues interesantísimo lo que nos cuentas en este momento, y vamos a centralizar más o menos el tema de la conversación en lo que acaba de comentar nuestro invitado Pepe Rodríguez, un experto en, como están viendo, en la materia que hoy le estamos llevando a todos ustedes a través de la llave del conocimiento. Pepe, ¿con qué objetivos se crearían desde sus inicios? Hablamos prácticamente desde sus inicios. ¿Con qué objetivos se crean las sectas? ¿Para qué se crean este tipo de formaciones? Y lo más importante, vamos a penetrar en ellas y vamos a conocer a su líder. ¿Qué es lo básico que tiene que tener el líder de una secta, sea cual fuera su índole o su vínculo? Normalmente la gente tiene tendencia a pensar como la expresión de ese tipo de sectas es el chiringuito de un sinvergüenza. Pues hay tendencia a pensar que efectivamente hubo una vez un sinvergüenza que se montó un tinglado para ganar pasta tomándole el pelo a los demás. Pero eso no es así, porque solamente podemos comprender el funcionamiento y los resultados de una dinámica de sectarismo destructivo si vemos las dos partes del problema o del contexto. Por una parte, esta persona frágil, angustiada, que hemos comentado y que podremos comentar un poco más tarde, pero este sería el mercado que demanda un producto, pero ese producto nos lo da otro tipo de individuo, que es el que será el líder de una secta. Probablemente son individuos con trastornos de personalidad de tipo paranoide o de tipo narcisista, son tipos delirantes, que no fingen, que no engañan cuando dicen que Dios les ha encomendado una misión, o que los marcianos le han encomendado una misión, o que he descubierto que poniéndose el dedo en la oreja se cura el cáncer, o cualquier otra majadería. Cuando dicen eso, no engañan. Esto forma parte de su delirio. Son personas inteligentes, son personas con un gran poder de convicción, y eso es muy atrayente para estas otras personas que están buscando un norte, están buscando guía, están buscando un proyecto. Pero con una patología declarada, ¿ves? Entonces. Sí, una patología declarada. Todos los líderes de sectarismo destructivo son tipos que, en lenguaje coloquial diríamos, alucinan pepinos, y que en lenguaje psiquiátrico decíamos que son sujetos con un delirio paranoide importante, un delirio estructurado, o con un trastorno narcisista de 3 palmos de narices, que ven a todos los demás como personas inferiores, personas que han venido al mundo para servirlos, para servir a su proyecto, y por tanto que no tienen ningún escrúpulo ni ningún límite en hacer lo que haga falta con estas personas que a su vez, como les duele su libertad, que no saben gestionarla, se ven fracasados, cada vez le dan más parcelas de su propia personalidad a estos individuos, y ellos adquieren cada día más poder porque los otros se lo dan, y llega un punto en que el abuso es inevitable. El que sea el abuso más o menos importante dependerá también del delirio y del tipo de desequilibrio que tenga el líder. Pero conforme va adquiriendo, es una especie de borrachera, conforme va adquiriendo más poder porque tiene más adeptos sumisos, se va desequilibrando cada vez más, y por tanto se transforma en un sujeto cada vez más peligroso, pero que cuando empezó el tinglado ni quería montar una secta, ni se imaginó, simplemente él necesitaba comunicar el mensaje que le habían transmitido los marcianos de turno, o quien sea, ese delirio, quería transmitirlo, y se encontraba con clientela. Vamos, una confabulación infinita, digamos, hacia el infinito. Sí, es un absurdo en el que ninguno de los dos pretende ser uno verdugo y el otro víctima, pero los dos tienen sus carencias en ángulos distintos y se encuentran en un punto medio, y por supuesto uno juega al sádico y los otros al masoquista. Pepe, a mí me gustaría incidir, sobre todo como medida de precaución para todas las personas que nos estén escuchando en este momento, en los procedimientos. ¿Cuáles son los procedimientos, aunque los citabas a grosso modo hace un momento, pero vamos a incidir un poco más? ¿Qué procedimientos suelen emplear para crear adictos a la secta en cuestión? Pues todos los que nos podemos imaginar, Emma. Es decir, primero, para captar a una persona, esa persona tiene que conocer que uno existe. Por ejemplo, nosotros, o yo, podría ser tener mi secta, y ahora en esta conversación yo estoy diciendo cosas, y habrá alguien que le puede interesar, y esa persona que le puede interesar puede contactar conmigo, y ahí empieza una relación directa
entre el grupo que quiere captar y personas que simplemente están interesadas en lo que han oído. Puede ser un cartel en una calle, un programa de radio, puede ser una conferencia o internet, una página que dice cosas que pueden interesar a alguien, pues un proyecto, una forma de ver la vida o la sociedad distinta. Es decir, todo vale para crear el interés en alguna persona. Luego, esto es lo fácil. Luego, lo más complicado es esta persona tiene que ir a donde está esta secta, tiene que participar en actividades y poco a poco se la va a intentar encerrar en un núcleo afectivo donde se le intenta hacer ver que la gente que está en el grupo pues son gente encantadora, que el proyecto es un proyecto creíble, que puede funcionar, que vale la pena, etcétera, etcétera. Y esto que para mucha gente podemos ir, pues mira, es interesante, y nos quedamos con el interesante, y a lo mejor hacemos un curso, a lo mejor participamos en alguna actividad, pero acabada nos vamos a casa y seguimos nuestra vida, porque tenemos una vida normal y corriente. Hay gente, una parte pequeña en proporción a la que conocerán esta secta, irán a esa actividad, son personas frágiles, personas que se lo pasan mal, personas que se viven como con cierto fracaso, que no ven clara el mundo y la situación y su papel en él. Son personas inmaduras, con un montón de deficiencias normales y corrientes que les resultará mucho más atractiva ese grupo. Y estos son los que quedarán enganchados, mientras que el resto entrarán y saldrán o simplemente participarán en alguna actividad, se irán a su casa y punto. Estamos hablando de sectas en la llave del conocimiento con Pepe Rodríguez. Seguimos abordando el tema en profundidad y vamos a imaginarnos, Pepe, por un momento que convencen a una persona con las características y el perfil que hemos nombrado hace escasos minutos y vamos a penetrar en lo que ahora has comentado, digamos, superficialmente. Vamos a imaginar que convencen a una persona, que hacen la captación y ¿qué hacen con esta persona normalmente? ¿De qué hablan? ¿Qué les exigen a grosso modo? Y ya una vez penetrados dentro de la secta en sí, ¿qué les exigen que hagan por completo? O sea, ¿hasta dónde pueden llegar estos individuos dentro de una secta? No hay límites, porque ni hay límites para el que manipula, ni hay límites para la persona desesperada. Podemos entender muy bien lo que pasa con un sectario si podemos imaginar, o a lo mejor es más fácil porque lo tenemos mucho más cerca, qué le pasa a un alcohólico, a un toxicómano. Son personas con un perfil de fragilidad muy similar al secta dependiente, que en un momento determinado su mundo les duele, no saben cómo manejarlo, y colocándose, ya sea abusando del alcohol o de una droga, o un abuso de tabaco, de cafeína, hablamos desde hacía tiempo, adicción a internet, adicción al juego, todos estos comportamientos extremos con los que uno pierde el control, reducen la ansiedad. Son trampas, pero uno se siente mejor que cuando estaba anteriormente sin caer en esa adicción. Con la secta ocurre exactamente lo mismo. Y de la misma manera que un toxicómano, un yonki, un jugador compulsivo, cualquier adicto a cualquier comportamiento o sustancia, tiene el objeto de su adicción como lo único importante para su vida, y para conseguirlo hará lo que sea. De ahí la delincuencia relacionada con la droga. El yonki necesita su pico, o el cocainómano. Por tanto, no importa el precio, no importa que tenga que robar, que prostituirse o que matar. Conseguir la droga es lo prioritario. Para el sectario está en la misma situación de dependencia, pero ahí quien maneja, el traficante, el que le hace hacer cosas para conseguir su dosis en vena de adicción al grupo, es el propio grupo. Por tanto, uno mismo se va cerrando puertas tras de sí y va rebajando el nivel de sentido común hasta dejarse hacer lo que haga falta, prostituirse, dar todo lo que uno tiene. No hay límite, porque ese límite lo pone simplemente el ser una persona muy dependiente. Pepe, normalmente se suelen reunir en sitios apartados donde no les ve nadie.
Depende, ¿no? Antes las sectas tenían más tendencia a vivir en el campo, en comunidad, más alejados, pero hoy en día no utilizan más discreción de las que todos utilizamos en nuestra vida cotidiana. Es decir, obviamente las actividades, algunas son públicas, pero la mayoría se hacen dentro pues de un piso, de una casa, pero tampoco sin demasiado secretismo. Es decir, lo que pasa es que obviamente hay distintas sesiones y a puerta cerrada para los que están ya más convencidos que para los que están por convencer, que se quedan más en la puerta de entrada del edificio y de las actividades. Pero no hay, en general, tanto secretismo, porque la gran trampa se la pone uno mismo. Esta persona frágil es la que ella misma va decantando a que la presionen cada vez más y ella misma va cerrando puertas tras de sí. Y el otro, la otra parte, que tampoco son mancos y ya les va la marcha, cuando encuentran una persona frágil, obviamente empiezan a presionar con más fuerza, con más rapidez y la conducen a una situación de dependencia, de despersonalización con mucha rapidez. ¿Incluye esto las sectas satánicas, Pepe? Mira, yo la verdad es que ya me gustaría conocer una de secta satánica. Sí, ¿verdad? Porque lo que parece que hay son 4, entre comillas, hitos de cabeza, sí, los que se dedican a hacer ciertos rituales, porque según tenemos entendido, el verdadero artífice de una secta satánica, según tenemos entendido, no lo sé, corrígeme si me equivoco, no deja huellas. No, a ver, hay desde siempre los ha habido sectas satánicas o luciferinas que se dedican, no hacen ninguna guarrada de reventar un pollo y menos a una persona. Son más grupos muy pequeños, gente de clase media, media alta, que se dedican pues a reunirse y meditar sobre ciertas cosas. ¿O pueden hacer alguna orgía? Pues sí, la pueden hacer, pero sin sacrificar a nada y sin tampoco forzar a nadie. Todo el mundo sabe perfectamente qué está haciendo. Cuando encontramos pollos degollados, cabezas de cabra y sangre y guarrerías varias, normalmente esto lo hacen gente que es mucho más peligrosa que los satanistas, que son estafadores, y digo estafadores, que se dedican a la magia afro-brasileña, afro-cubana, y que a clientes absolutamente crédulos que les piden un amarre para ver si se pueden ligar a la puri o para que su jefe del despacho tenga un accidente y se mate, para poder hacer eso les cobran 1 millón, 2, 3, 4, cantidades enormes, les engañan y les dicen que para eso hay que sacrificar un animal y lo pagan, y son simplemente estafas, porque obviamente la puri sigue sin ligarse para nada con el individuo cretino que ha hecho eso, el jefe obviamente no le pasa nada, y las personas van perdiendo mucho dinero, y estos estafadores un día estafan en Cuenca, al día siguiente están en Murcia, 3 días después están en Barcelona, y así van estafando y van dando vueltas, y hasta ahí la gente, como se da cuenta finalmente que ha hecho el idiota, no los denuncia a la policía y estos van viviendo. Y estos son la inmensa mayoría de los restos sanguinolentos que van dejando por ahí. O sea que bajo tu punto de vista podemos estar tranquilos aquí en España con respecto a las sectas satánicas. De momento sí. Lo que pasa es que en España, como en todas partes, hay locos, hay psicópatas que antes mataban a la brava y ahora ya se ha dado algún caso y se darán más a medida que en la prensa se dé como cierta la existencia de sectas satánicas y se digan majaderías inmensas que dan credibilidad a que eso existe. Ese psicópata que quizá no mataría, o quizá sí, cuando mate lo hará imitando un ritual satánico, que cuando ha pasado asesinatos de este tipo, ves el tipo de elementos que utiliza, joder, pues el satanista, qué burro que es, porque no tiene ni idea de lo que son los símbolos que debería utilizar, o los hay contradictorios, simplemente es una parafernalia en la que la prensa tiene mucha responsabilidad en dar como cierto algo que es un invento de curas descafeinados y muy ociosos, por lo que se ve. Claro, por el propio desconocimiento muchas veces es el que incita a este psicópata a seguir actuando, ¿no? Claro.
Vamos a seguir hablando, vamos a ver qué otras cuestiones se pueden derivar de la conversación de las sectas que estamos teniendo hoy con Pepe Rodríguez desde Barcelona. Pepe, de cara, digamos, al individuo en sí, al sectario, a aquel que está dentro de una formación de este tipo, ¿suelen haber represalias si alguien en un momento dado, digamos, que se da cuenta de dónde se ha metido y da la marcha atrás? Pueden haberlas, depende. A ver, hay dos grandes bloques de represalias. Una es la represalia en serio, la amenaza, incluso la violencia o una presión, una coacción materializada de una forma práctica. Esta solamente tiene lugar cuando el que intenta irse es una persona que sabe cosas y que puede poner en un brete al grupo. Ahí sí se puede amenazar diciendo, tío, si te vas de la lengua, pues te vas a jugar la vida. Esto puede ser. Pero gente que conoce cosas importantes sobre un grupo hay poca. Por tanto, esto le pasa a poca gente. Pero después, lo que más miedo causa a la gente, y lo viven también como una agresión, es la pesadez. Es decir, uno se quiere ir del grupo y los demás le persiguen, o él ve que lo persiguen porque le llaman, se lo encuentra por la calle, oye Manolo, que tendríamos que hablar, deberías volver. Y esta persona que intenta dejar el grupo, que es la que se está quitando de fumar, la que se está quitando de beber, sería el equivalente. Claro, pasa por el lado de un bar y le da miedo el pasar por la calle que hay un bar, por tanto se queda en casa porque hay 3 bares en cada esquina. Y ese miedo se vive como una agresión, las llamadas, las cartas, y de hecho psicológicamente no deja de ser una agresión, pero hay que distinguir entre estos dos grandes grupos. Uno es la situación de pánico que vive por la propia fragilidad al dejar el apoyo del grupo y tomar esta decisión que siempre es dura y que cuesta mucho a la gente, y cualquier timbrazo ya se ve como una amenaza. Y la otra, la amenaza pura y dura de violencia perfectamente latente o perfectamente manifiesta. Y al contrario de esto, aquellos que sean más fieles tendrán su recompensa, ¿no? Sí, lo que pasa es que el que está dentro de una secta, la recompensa es el poderse pegar un pico en vena de sectarismo. Que viven los jefecillos en las sectas, viven bien, sin duda alguna, pero también son ellos mismos esclavos de su propia fragilidad y del propio montaje. Pero aquí también eso nos llevaría a hablar de qué es libertad. Uno se puede sentir, o si analizamos objetivamente qué pasa en una secta, ¿no? Es que no puede ser feliz porque no es libre, no puede ir ahora mismo, salir a la calle e irse al cine, no puede hacerlo. Por tanto, vivir así no vale la pena, no puede ir a ver a su familia cuando le dé la gana, no puede, un montón de no puedes. Por tanto, unos dirían, bien, esto es una mala forma de vivir, y otros en cambio dirían, pero esta persona está en un proyecto que le interesa, está con gente que se siente muy bien, no tiene ninguna preocupación, sus gastos están cubiertos, por tanto sería otra forma de vivir bien para ciertas personas. Yo me quedo con vivir un poco peor, pero con libertad, que no vivir con los gastos cubiertos, pero sin libertad. Pero eso es opinable y cada uno debe elegir el camino que le venga en gana. A lo largo de estos años de periodismo de investigación, si no mal recuerdo, Pepe, desde 1974. Pues sí, empecé, bueno, en el 74 es cuando empecé ya a trabajar el tema de las sectas. Antes me había interesado, pero trabajo en serio desde el 74. Sí. ¿Cuál ha sido para Pepe Rodríguez el caso sectario más llamativo, más fuerte, aquel que le produjo inquietud? Pues cuando ya has pasado por miles, la verdad es que no hay ninguno que resalte más de otro. En cualquier caso, hay algo que siempre es curioso ver, y es esta persona que ha estado en un grupo, que ha hecho un montón de barbaridades, y es realmente, no sé si la palabra es apasionante o espeluznante o alucinante, un montón de antes, con los adjetivos que le queramos poner, cuando esta persona de repente se queda pensando en sí misma y dice, a ver, ¿cómo yo puedo haber estado haciendo eso que te estoy contando y lo estaba haciendo hace 3 días o hace una semana? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado?
O sea, ese cambio es lo que nunca quizá ha dejado de sorprenderme, siendo muy fácil de explicar, pero sigue sorprendiendo esa mirada, ese crack que se oye casi en su cerebro cuando discriminan entre lo que hacían, lo que son ahora, y no entienden por qué fueron de otra forma unos días antes. Digamos que vivieron una segunda vida. Sí, o una vida distinta. Hay muchas vidas dentro de cualquier vida, y algunas las vivimos con pasión y con conciencia, y otras las vivimos con pasión pero sin conciencia, otras sin pasión y sin nada. Depende, hay muchos matices. Pasa que algunas veces estos matices nos llevan a muchos líos y a perder años de vida quizá, y otros no, simplemente nos aportan cosas positivas. ¿Cuántos casos te has encontrado, Pepe, a lo largo de todos estos años en los que alguna persona te ha pedido ayuda, y ayuda de la no floja, por decirlo de alguna forma? Pues entre los miles de casos hay algunas decenas que el tema estaba muy complicado. Algunos se ha podido resolver con cierta facilidad, otros ha sido más difícil, y en unos pocos pues no se ha podido hacer nada porque las situaciones son muy complejas, y hay personas que están mejor dentro de una secta que no fuera, porque una secta tiene todo un contexto. Mientras puedan vivir más o menos bien, allí aguantan. Fuera, algunas personas acabarían suicidándose, no aguantan el mundo que tenemos. Por tanto, también hay que ser conscientes de que no todo el mundo tiene que salir de una secta. En todo caso, todo el mundo debería vivir con sentido común y con libertad, cualquiera que sea su creencia o el lugar en donde esté. Pepe, poniéndote, o sea, hablando en el aspecto religioso y sin ponerte en el compromiso de tener que decir ningún nombre, ¿podríamos decir que en España ahora mismo hay tendencias religiosas que se le pueda poner el apelativo de secta que pudieran ser peligrosas? El radicalismo siempre es peligroso. A mí me preocupa, por ejemplo, si hablamos de la Iglesia Católica, que hablamos de religiones, hay dos grandes iglesias. La inmensa mayoría de la Iglesia es abierta, es una Iglesia absolutamente maravillosa, que no crea ningún problema. Pero hay también una iglesia fanática, y sobre todo tenemos bastante fanatismo en altos cargos en la iglesia. Se ha producido un giro hacia la ultraderecha y hacia la radicalización. Esto no es bueno. Como lo podemos encontrar también en el Islam. Islam es una religión que, si uno se lee el Corán, hay cosas interesantísimas. Y hay muchas formas de vivir el Islam, unas normales, abiertas, que no son conflictivas, y otras que son, y los ejemplos sobran, son absolutamente fanatizadas, son peligrosas, son el equivalente a los etarras. Tanto esto ocurre en muchas religiones, y esto ocurre también, y ocurrirá todavía más, conforme la sociedad sea más conflictiva, conforme incremente el nivel de desempleo que se va a incrementar, conforme incremente el umbral de pobreza que se va a incrementar. Todo eso añadirá tensión, y gente que está con una creencia se va a radicalizar, gente que no tiene ninguna se va a radicalizar dentro de alguna creencia, de la que sea, no importa. Estamos siempre dentro de entornos sociales que, en función de la presión, en función del estrés que cause la sociedad, en función de la conflictividad, los extremos, por ambos lados siempre de la balanza, se incrementan mucho. Y en las religiones es siempre un barómetro que hay que tener muy en cuenta. Estamos prácticamente acabando, Pepe. ¿Hacia dónde tiende el mundo? ¿Hacia dónde tiene el mundo? Pues no lo sé, pero desde luego, si lo supiese, yo me iría hacia la otra parte. El problema es que nadie se puede bajar de esa bola. ¿Hacia la secta más pequeña, que quedara todavía viva? No sé, sí, efectivamente, si hay alguna que lo tenga claro para sobrevivir, pues que me llame y me apunto, pero lamentablemente no vendrá ningún platillo volante a rescatarnos. Yo creo que el mundo tiene un futuro muy, muy incierto, un futuro que será duro.
y que nadie puede imaginar exactamente qué va a pasar, pero sí es fácil prever que van a morir muchos millones de personas. El planeta no puede aguantar la barbaridad de gente que somos, el planeta no puede aguantar el consumo, el exceso, el abuso y la contaminación que estamos llevando entre todos, y eso nos va a pasar un precio, y eso nos obligará que los sistemas culturales, financieros y económicos actuales se van a ir al garete. Todo esto va a pasar. No sé si va a pasar dentro de 50 años o de 100, pero que va a pasar seguro, y más pronto que tarde. Por tanto, los que empecemos a ver alguna cosa, si es que nos toca verla, pues nos tocará sobrevivir como podamos, y si no lo vemos, pues lo verán otros. Pero el mundo seguirá al margen de lo que nosotros hagamos o no, pensemos o no, o veamos o no. Una recomendación, Pepe, para los oyentes. A pesar de lo dicho, seamos optimistas, que la cosa está mal, pero desde luego yo creo que podemos cambiar muchas cosas en nuestro entorno, y cuando hablamos tanto de lo ecológico, como ahora andábamos un poco de puntillas sobre ello, como el mundo de las dependencias a drogas, a sectas, todo eso lo podemos evitar y lo podemos cambiar desde casa. No hacen falta grandes planes nacionales contra la droga o contra las suegras o contra nadie, porque cuando hay grandes problemas han surgido de pequeños problemas en mi casa, en la del lado, en la de ese otro vecino que hay allá, y esos pequeños problemas se juntan con un barrio, con un pueblo, con una autonomía, con un país, se van ampliando. Si intentamos que en nuestro pequeño entorno haya menos problemas, eso también irá mejorando todo el ámbito. Yo creo a ese nivel que hay que mirar a lo individual para, desde el trabajo, en lo personal, variar lo colectivo. Y la gente está en vamos a cambiar el mundo. No, cambia primero tu casa y el mundo ya se cambiará si cada uno cambia su casa. Pero olvídate del mundo y piensa en las cosas que hacemos mal cada uno en nuestra casa. Pues seguiremos hablando, amigos oyentes, de sectas, porque evidentemente esto ha sido, digamos, una exposición genérica, aunque muy completa, y profundizaremos en próximos programas en la llave del conocimiento en casos concretos, en sectas concretas, y esperamos que para entonces don José Rodríguez, don Pepe Rodríguez, pues esté a disposición de todos ustedes. Pues lo intentaremos.